Chile, 4 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar una serie de movimientos dentro del aparato estatal. Y es que nos muestran una contradicción fascinante. Por un lado, una maquinaria que se moderniza, con reestructuraciones, licitaciones de miles de millones, y por otro, un Estado que debe actuar con una delicadeza casi artesanal en temas sociales, en ayuda humanitaria. A ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo que parece ser una remodelación interna gigante en el Ministerio del Trabajo. Publicaron una resolución que cambia toda la estructura de su Departamento de Administración y Finanzas. Y lo que me salta a la vista es la creación de una unidad de coordinación de gestión. Honestamente, esto suena a más burocracia. ¿Realmente es para optimizar o es solo para añadir más cargos? Es la pregunta del millón, ¿no? En teoría, el objetivo es bueno. O sea, imagínate la cantidad de peticiones que le llegan a ese departamento desde todo el país. De las direcciones regionales, de las inspecciones del trabajo, es un caos. La idea de esta unidad es ser como una especie de torre de control, que todo pase por ahí para poder coordinar, monitorear y sobre todo medir si las cosas se están haciendo bien. Quieren centralizar para no volverse locos. Entiendo la lógica de la torre de control, sí. Pero cuando leo las nuevas funciones del jefe de departamento, me llama mucho la atención el lenguaje que usan. Ya no es solo administrar. Ahora tiene que impulsar proyectos de modernización, eficiencia y transformación digital. Y hasta presidir el Comité Estado Verde. ¿No es un poco aspiracional? Totalmente, pero fíjate que ahí está la clave de lo que está pasando en la administración pública. El lenguaje revela las prioridades. Transformación digital, sostenibilidad. Ya no son solo eslóganes, se están metiendo en la descripción de los cargos. Y esto baja a niveles súper concretos. Al jefe de finanzas, por ejemplo, le piden explícitamente que gestione proyectos con herramientas como Microsoft Planner. Al de gestión documental, que lidere la cruzada del cero papel. Es el Estado tratando de ponerse al día, de hablar el idioma del siglo XXI. Aunque, bueno, el desafío real es que no se quede solo en el papel, claro. O sea, es un intento de meter la agilidad del mundo privado en la estructura tan rígida del Estado. Exacto. Y esta ola de modernización no se queda solo en trabajo. Vemos algo muy parecido en el Instituto de Salud Pública, el ISP. También están modificando su estructura interna, cambian la unidad de control de gestión, redefinen la auditoría, pero lo más potente para mí es que le dan nuevas facultades a la Agencia Nacional de Medicamentos. ¿A qué te refieres con facultades? ¿Qué es lo que van a poder hacer ahora que no hacían antes? Específicamente las secciones que vigilan los fármacos y los cosméticos ahora tienen el poder de realizar inspecciones a los sistemas de farmacovigilancia. Dicho en simple, ya no solo van a revisar los papeles que les mandan las farmacéuticas. Ahora pueden ir, golpear la puerta y decir, permiso, venimos a ver en terreno si su sistema para detectar efectos adversos de este medicamento realmente funciona. Les da más dientes para fiscalizar, para asegurarse de que el control sea real. Eso sí que tiene un impacto directo en la gente. Totalmente. Y para cerrar este bloque de reorganizaciones, hay otro movimiento que parece muy administrativo, pero que tiene un tremendo impacto regional. El Ministerio de Hacienda crea una Dirección Regional de Aduanas en la Araucanía. Este es un cambio que la región llevaba pidiendo años. Piensa en pasos fronterizos clave como Pino Achado o Mamuil Malal. Mueven un flujo enorme de camiones, de turistas, hacia Argentina. Hasta ahora todos esos trámites dependían de la aduana de Talcahuano, a cientos de kilómetros. Eran cuello de botella logístico y administrativo. Entonces, tener una aduana propia en la región agiliza todo. Potencialmente, sí. Es una gran señal de descentralización. Busca dar autonomía, acelerar el comercio y, bueno, fortalecer la presencia del Estado en una zona que es estratégica. Ahora, el diablo siempre está en los detalles, ¿no? Anunciar la creación de la aduana es el primer paso. La prueba de fuego será si esto viene con la inversión que se necesita en personal, en tecnología, para que no se transforme irónicamente en un problema peor. Claro, pasar de la resolución en el papel a la realidad operativa. Y hablando de la realidad operativa y del dinero que la mueve, pasemos a las cifras. Porque el Ministerio de Obras Públicas acaba de poner sobre la mesa 2 licitaciones. Y son un mundo de diferencia entre sí. La primera es por 252 millones de pesos. Sí,
Es una cifra importante, pero lo más relevante es el para qué. Es una asesoría para la inspección fiscal de estudios de servicios sanitarios rurales en el Biobío. En fácil, es dinero para asegurar que los proyectos de agua potable y alcantarillado en el campo se planifiquen bien, desde el principio. La inspección fiscal es el Estado contratando expertos para que vigilen que los estudios de ingeniería estén bien hechos, que no se infle el presupuesto, que la futura obra sirva de verdad. Es un gasto en inteligencia, previo a la construcción. Entendido. Pero la segunda licitación es de otra escala por completo. Estamos hablando de la asesoría a la inspección fiscal para la construcción de la obra Red Biobío. Y el presupuesto es de casi 8.700 millones de pesos. Un momento. 8.700 millones solo para la asesoría. Ni un solo ladrillo está incluido en esa cifra. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta procesar. ¿Qué justifica una inversión tan gigantesca solo en supervisión? Es que es la única forma de proteger una inversión que es mucho, pero mucho mayor. Esa asesoría va a supervisar la construcción de 4 hospitales a la vez: Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota. La construcción de esos hospitales va a costar cientos de miles de millones. Entonces estos 8.700 millones son, en el fondo, un seguro carísimo. Para que se entienda mejor, es como contratar al equipo de árbitros más caro y estricto del mundo, para asegurarse de que la constructora no se pase de lista con los plazos, no use malos materiales o no infle los costos. La analogía del árbitro es perfecta. Es pagar una fortuna para evitar un desastre que podría costar 10 veces más. Exactamente. Me recuerda a tantos casos de obras públicas que terminan costando el doble o el triple por una mala fiscalización. Visto así, esos 8.700 millones son una inversión estratégica para que los hospitales se terminen a tiempo, dentro del presupuesto y, lo más importante, bien construidos. Y en medio de estas licitaciones millonarias, donde probablemente mucha tecnología se tiene que importar, el Banco Central nos da un pequeño golpe de realidad. El tipo de cambio. El tipo de cambio, hoy el dólar se fija en 919 pesos con 46 centavos. Hace un año podía estar en otro valor y en 6 meses, quién sabe, cada peso que sube o baja el dólar tiene un impacto directo y millonario en el costo final de un hospital como los de la red Biobío. Ese dato, que parece tan simple, ancla todas estas grandes cifras en una realidad económica que cambia todos los días. Es fascinante cómo un dinero tan pequeño puede mover tanto la aguja en proyectos gigantescos. Pero bueno, el Estado no es solo cemento, millones y modernización. También tiene que gestionar lo más complejo de todo: las relaciones humanas, la cultura, las heridas históricas. Y eso nos lleva a una decisión muy delicada que tomó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sí, una resolución que a primera vista podría leerse como un fracaso. Se suspende, por 4ª vez, el proceso de consulta indígena sobre un nuevo sistema de tierras para el pueblo mapuche. Esta consulta abarca 4 regiones, es un proceso enorme y muy, muy sensible. 4ª suspensión. Suena a que el proceso está estancado, a que no se avanza, ¿no? Y esa es la lectura fácil, pero el documento mismo da pistas de una realidad mucho más compleja. La justificación no es simplemente no hay acuerdo. El argumento es que después de ir a terreno y conversar con las comunidades, el propio Estado concluye que no existen las condiciones para un diálogo genuino. Y esto se conecta directamente con el convenio 169 de la OIT. ¿Puedes explicar eso un poco más? ¿Qué es el convenio 169 y por qué es tan importante aquí? Claro, el convenio 169 de la OIT es básicamente el tratado internacional más importante sobre derechos de los pueblos indígenas. Y Chile lo ratificó, por lo que es ley. Obliga al Estado a consultarles cada vez que se tomen medidas que les puedan afectar. Pero la palabra clave es buena fe. No se trata de hacer un simple checklist y decir, ya los consulté. Se trata de generar un diálogo real, con confianza. Si el ambiente está tenso o no hay confianzas, seguir adelante a la fuerza sería violar el espíritu del convenio.
O sea, suspender es una forma de no viciar el proceso, de reconocer que ahora no se puede. Exacto. Y el documento da una razón aún más profunda y culturalmente sensible. Menciona explícitamente la coincidencia con el ciclo ceremonial del Guillatún. Señala que estas ceremonias tienen una importancia espiritual y colectiva tan grande para las comunidades que simplemente no se puede hacer nada más durante ese tiempo. No es una excusa, es su calendario vital. Eso es increíblemente revelador. Demuestra un nivel de comprensión que quizás antes no existía. No es un problema logístico, es un acto de respeto cultural. Y ese es el punto. Es el Estado aprendiendo, a la fuerza quizás, que tiene que adaptarse a otros tiempos, a otros rituales. Suspender por el Inguillatún es un reconocimiento de que la cosmovisión mapuche tiene su propio ritmo y es tan válida como el calendario administrativo del ministerio. El gran desafío, por supuesto, es que estas suspensiones sirvan para reconstruir confianzas y no se conviertan en una postergación indefinida que termine por agotar la paciencia de todos. Un equilibrio muy frágil. Y de esta gestión de crisis cultural, pasamos a la gestión de otro tipo de crisis, la respuesta a las catástrofes. El Ministerio de Hacienda publica decretos sobre el destino de donaciones recibidas en el Fondo Nacional de la Reconstrucción. ¿Sí? Y aquí vemos al Estado en su faceta más micro, más detallista. El primer decreto es casi conmovedor por su especificidad. Asigna 2 kits complementarios de vivienda que sobraron de una entrega anterior. Valen poco más de $1 millón en total. ¿Y quién los recibe? Serán entregados por el Senapred, que es el organismo que reemplazó a la ONEMI, a familias de la región de Valparaíso que fueron afectadas por los incendios de 2024. Y lo fascinante es el nivel de detalle. El decreto especifica que cada kit tiene un comedor, un refrigerador, un microondas, un hervidor y hasta vales de gas y toallas. Es el Estado asegurándose de que la ayuda llegue con nombre y apellido, hasta el último tenedor. El contraste con la licitación de los 8.700 millones es brutal. Y hay otro decreto similar, ¿verdad? Sí, sobre una donación de una empresa privada, Inversiones y Negocios BYB. Donado en muebles por un valor de 2.3 millones de pesos. Y en este caso, el destino es el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota. La lista incluye camas, camarotes, racks para televisores, mesas. Estos 2 ejemplos nos muestran cómo funciona ese fondo en la práctica entonces. Perfectamente. El Fondo de Reconstrucción es un puente, un mecanismo que toma la solidaridad de un privado, ya sea una persona o una empresa, la formaliza a través de un decreto y la dirige a través de una institución pública para que llegue a quien la necesita. Es la burocracia puesta al servicio de canalizar la ayuda de forma ordenada y transparente. Al final, cuando uno mira todo el panorama del día, desde la reorganización de un ministerio para ser más digital, pasando por la licitación de miles de millones para supervisar un hospital, hasta la asignación de un refrigerador a una familia, se dibuja un cuadro muy completo. Se dibuja la dualidad del Estado en su máxima expresión. Por un lado, tienes esta maquinaria gigantesca, casi un leviatán, burocrático, que necesita reglas, organigramas y procedimientos detallados para mover un solo peso. Una máquina que aspira a la modernidad, a la eficiencia, a pensar en grande. Y por el otro lado, tienes la obligación de ese mismo leviatán de actuar con empatía, de detenerse ante una ceremonia ancestral o de preocuparse por el detalle de un kit de ayuda, de responder a realidades humanas que son urgentes, que son complejas y que no caben en una planilla de cálculo. Y ahí está la tensión permanente. La máquina está diseñada para ser impersonal, estandarizada, pero los problemas que debe resolver son profundamente personales y únicos. Esto nos deja con una pregunta para seguir dándole vueltas. ¿Cómo se equilibra la rigidez que necesita la burocracia para funcionar y evitar la corrupción con la flexibilidad y la empatía que exigen los desafíos sociales reales? ¿Y en qué punto la estructura, que se diseñó para dar soluciones, puede terminar convirtiéndose en el principal obstáculo para alcanzarlas?